sea, yo solo no creo que la probara. Yo tengo que probarlo y hay varios que trabajan en cierta operación de ciberseguridad y tienen experiencia. Ah, ya, ya, ya. Y yo aprendí un montón, yo tengo que hacer una página web como que se simula que es falsa. Ya. Y ya me di cuenta cómo actúan los ciberdelincuentes. Ah, entiendo. Siempre la conozco Java, conozco el Daviman, Covenant. Oye, sí. No, buenísima. El que me hubiera visto nunca el mate que está acá adentro. El mate y el PowerShell Empire. Ah, el PowerShell Empire, sí. No, ese tipo así no sabía que se hace con el PowerShell eso. Ah, ya, ya. Sí, no, no, sí hay varios. Hay otro también ¿Dónde? que es bien conocido, el Cobalt Strike. Ah, sí, pero ese es pago. Sí, 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 ese te pago. Aunque también se puede descargar la versión pirata desde internet. Sí, la persona pirata. Y con eso ya los ciberdelincuentes para hackear, claro, usan Cloudflare y no lo encuentran nunca más. Y activa en James, viste que hacen los redireccionamientos. Sí. Aquí estoy sacando las IPs. Esta es la IP del segundo equipo víctima para dejarlo ahí pendiente. Y voy a activar la... voy a activar la escucha. Voy a activar la escucha. Pero voy a ir al... quiero ir al escritorio, ¿sí? Y voy a activar la escucha de Metasploit. Encima después se armó el Java es más moderno. El Jao. Java es moderno, sí. Ah, ya, ya. No, no, no lo conozco. Sí, recuerdo haberlo escuchado algo, pero no, no, no lo conozco. A ver, este es la Ya, IP. y le mandó todo el código buscado, ¿viste? A las víctimas. Ah, ya, ya, ya. No, entonces está mucho más poderoso. Ahí está la IP del atacante. Yo reporté el otro día como 400 de command control. Reporté. ¿Sí? Sí, yo sé cómo encontrarlo. Ah, ya, ya, ya. Así que encontraste varios comandos en contra. Sí, y son todos chinos la mayoría. Ah, sí, de seguro, sí tienen un montón. Ya voy a activar la escucha acá. Y ahora sí, voy a enviar el correo electrónico para que ejecute el payload y recibamos la reverse shell. Esta sería la primera fase, que es la que ya hicimos y que sabemos que funciona. Eso de clase attacks, no. ¿Cuál? Eso de qué curso es. ¿Cuál? El, el que le sigue, ok. Y ahora A tenemos ver, que esperar acá recibir la la flag conexión de la 4. víctima. ¿Cómo? La flag 4 te lo buscó, ¿no? Ahora sí deberíamos buscar la flag 3, pero no la vamos a poder conseguir porque no es vulnerable el servicio. Claro. Entonces, eh, ¿qué cosa me faltaba aquí? Ah, no, acá tenemos que esperar la conexión. Tenemos que esperar la conexión. Ya, acá entonces vamos a recibir la conexión y lo que vamos a hacer, vamos a simular que es vulnerable. ¿Ya? Sabemos que no es vulnerable y sabemos que el exploit no va a funcionar. Pero vamos a simular que es vulnerable y que lo podríamos explotar. Ya vamos a simular eso. Porque no se va a explotar. Ya, ahora, en ese caso que hubiera sido vulnerable,
nosotros lo que tendríamos que hacer, a ver, primero, quiero sacar la IP del equipo víctima 1. La IP de la víctima 1 es esta de acá. Y también la había puesto por acá abajito. Ya. Ahora sí, es que aquí hay una cosa maravillosa que descubrí, que tenemos diferentes formas de generar pivoting, ¿ya? Entre ellos tenemos la técnica del o sea, como la técnica más simple es aplicar el auto route, ¿ya? Que es aplicar, en palabras sencillas, pivoting de manera simple con Metasploit, ¿ya? Ahora, al auto route podemos adicionalmente, ¿ya? Utilizar el SOX proxy, ¿ya? ¿Para que qué? Para que, en palabras sencillas, no solamente con Metasploit ocupemos el enrutamiento, porque cuando tú configuras el auto route significa que Metasploit y todos sus exploits van a también trabajar con el pivoting que nosotros configuremos, ¿ya? Pero, si tú quisieras ocupar otra herramienta, por ejemplo, Nmap, si quisieras ocupar cualquier otra herramienta, ¿ya? No podrías ocuparla, ¿ya? Porque, o sea, podrías ocuparla, pero no podrías ocuparla con el enrutamiento, ¿ya? Ahí la forma que hay para usarla es ocupar un SOC proxy. Con un SOC proxy nosotros podríamos hacer que el Mozilla también ocupe el auto route, el enrutamiento, el pivoting, y también consiga esa redirección. O también podríamos conseguir que Nmap consiga esa redirección, ¿ya? Esa es la primera forma que vamos a ver, que es como la más simple, ¿ya? O la más clásica. Ya vamos a ir empezando de a poquitito con todas las técnicas, porque de verdad que acá vi muchas técnicas. Eh, ya, entonces, lo primero, sabemos que el segundo equipo víctima está en esta red, en la 10.4.24.53, ¿cierto? Entonces acá, 10.4.24. Y configuramos el auto route. Entonces, ahora vamos a tener enrutamiento desde el equipo atacante, desde el Metasploit hasta la red de la víctima, ¿ya? Ahora, en palabras sencillas, nosotros podríamos hacer que los exploits, ¿ya? Se redirijan por este túnel, ¿ya? Por este pivoting, ¿ya? Pero si quisiéramos ejecutar en Nmap o si quisiéramos abrir la página web en Firefox, no podríamos, porque no tiene conexión, ¿ya? Más que solamente el que tiene conexión por el auto route es el Metasploit. Entonces, la opción para que también puedan tener los demás programas este enrutamiento es aplicar el SOX proxy, que también lo vamos a configurar. Entonces, en ese caso, tendríamos que salir de la sesión, o sea, dejarla en segundo plano, utilizar el SOX proxy, y utilizando el SOX proxy, en este caso le vamos a configurar que el puerto sea el 9050 y que ocupe la versión 4, ¿ya? De SOX proxy. Show options. Y ahora que sabemos que está bien configurado, ¿ya? Y está configurado acá en todas las interfaces de red del atacante, vamos a ejecutarlo. Entonces ahora nosotros podemos decir podemos decir que el Firefox, quiero que se conecte, si ejemplo yo quisiera conectarme hasta la IP que no podíamos llegar anteriormente, que era esta. Si yo quisiera conectar... ¿qué hice? Por suerte no. Ya no. Es que apreté control C, casi la embarré. Sí, Jobs, sí está corriendo el SOX proxy.
si quisiéramos acceder a esta IP, que es de la víctima 2, el webprod.local, si quisiéramos acceder ahí, no vamos a poder llegar, ¿ya? Porque no sabe seguir el enrutamiento. Pero si le decimos, oye, ocupa por favor el SOX proxy, le decimos acá, ocupa el proxy SOX, proxy SOX manual, y le decimos, creo que ocupa el proxy SOX en el localhost 127.0.0.1, en el puerto 9050 que pusimos, versión 4, y le decimos, ya, quiero que ahora sí te conectes, y quiero que te conectes a esa IP. Ahora sí es capaz de llegar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es comunicarse por el SOX proxy, seguir comunicarse, a ver, ¿dónde está acá? Más abajo. Comunicarse por el SOX proxy y luego canalizarse por el autoroute y llegar hasta la red víctima y ahí comunicarse con la IP. Y ahí llega hasta esa red que no podíamos llegar antes. Ahora sí ya podemos llegar hasta esa red víctima. Y también podríamos también ocupar Nmap para poder averiguar cuál es la versión del servicio, etcétera, etcétera. Otra cosita que quería mostrar era que el proxy SOX tiene que estar configurado acá, si no me equivoco era en el etc, y si no me equivoco acá en el proxy chains, en este proxychains 4.conf. Acá tiene que estar configurado, porque si no está configurado acá no va a funcionar el proxy chains. Acá abajito, Eso va a pasar desapercibido. este es para, o sea, para que maneje el proxy SOX. Entonces acá se le indica que estamos ocupando el proxy SOX de versión 4 en el localhost en el puerto 9050, como nosotros lo configuramos. ¿Ya? Entonces tiene que estar configurado ahí exactamente lo mismo. Si no está configurado el mismo puerto, no va a funcionar. Y la misma versión de proxy SOX tiene que estar exactamente lo mismo. ¿Ya? Como ya estaba configurado, entonces no tuvimos que hacerle nada. Ahora nosotros podríamos probar con Nmap, podríamos probar qué servicio es el que está corriendo ¿cómo se llama? En el equipo víctima, ¿ya? Pero, ¿dónde tenía ese? Déjame buscar el comando. Ya, entonces vamos a aplicar el nmap con pivoting, que es este de acá. Y para el nmap con pivoting lo vamos a aplicar desde acá. Vamos a aplicarlo con proxy chains. Vamos a aplicar nmap. Y con nmap vamos a decirle que st para que solamente ocupe tráfico TCP. Porque el pivoting solamente redirige tráfico TCP, no tráfico UDP. Por el otro lado, tenemos que decirle que no ocupe ping. ¿Ya? No ping. ¿Por qué? Porque los ping funcionan por protocolo UDP. Y como el pivoting solamente pasa TCP y no UDP, entonces por eso tenemos que decirle que no ocupe ping. Y luego le tenemos que decir el puerto que nosotros queremos escanear. En este caso queremos escanear el puerto 80. Y lo queremos escanear en el equipo víctima, que es este de acá. En ese de ahí. Y quiero decirle que me dé el nombre del servicio también. Se me olvidó decirle eso. Guión SV. Queremos decirle que nos dé el nombre del servicio. Y no funcionó. Porque es que lo que pasa es que apareció ese HTTP. Ahí sí. No tenía que estar con el HTTP. Tenía que estar solamente con el. Ahí démosle tiempo.
Ahí sí, ahí. Y ahí nos dice, está el 80 y está corriendo el HTTP file server HTTPD 2.3M, que es el mismo que aparece acá. Ahora, si nosotros buscamos este, ya, si nosotros buscamos buscamos en Metasploit un exploit para este, eh, eh, no voy a tener que poner el HTTPD nomás. Ay, que no, apareció un montón. No lo voy a poner como HFS mejor, porque si no aparecen mucho. Y así lo ponemos como search HFS, que es el servicio web. Encontramos que acá está el exploit, que es el exploit que deberíamos aplicar para explotar la vulnerabilidad ahí. Sin embargo, como vimos anteriormente, no es vulnerable porque da problema. Entonces, a ver que se me va la onda. Que se me va la onda. También yo lo revisé en, ¿cómo se llama? También lo revisé en internet por con el nombre. Yo lo busco en internet, el exploit. A ver, que después empecé a buscar ese, pero voy a buscar otro acá. Exploit para y ahí me aparece exactamente el mismo, el reyeto. Menor o igual a 2.3. Es el mismo, ¿cómo se llama? Es el mismo exploit. Entonces, ahí, esto en realidad yo lo hice antes de hacer las pruebas manuales. Y antes de hacer las pruebas manuales, ahí yo descubrí que en palabras sencillas era vulnerable, ¿ya? Pero luego, y ahí viene lo triste, cuando lo trato de ejecutar no funciona. Entonces ahí descubro que no es vulnerable. A pesar de que debería ser vulnerable, no es vulnerable. Y mira, acá hasta acá dice que está el exploit está en Metasploit, ¿ya? Y que se podría aplicar, pero como no es vulnerable, entonces no lo permite tampoco. Acá está el mismo exploit, ¿ya? Este es el exploit que deberíamos aplicar considerando que fuese vulnerable, ¿ya? A eso era un detalle importante que destacar que había determinado. Entonces yo estaba 100% seguro que era vulnerable, pero luego me doy cuenta que no era vulnerable y ahí mi cabeza explotó. Ya. Ahora, lo otro que podemos hacer también es que... Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el exploit, ¿ya? Como si realmente fuera vulnerable. ¿Ya? Vamos a ejecutar el exploit como si realmente fuera vulnerable, pero sabemos ya previamente que no es vulnerable, ¿ya? Pero si es que fuera vulnerable, se debería explotar de la siguiente manera, ¿ya? Primero, una cosa que me sorprendió mucho de este exploit es que este exploit tiene una característica muy, o sea, particular y a la vez complicada. Y es que este es el exploit. Entonces, si nosotros... no, sí, yo lo tengo acá listo para usar. Ya, vamos a ocupar ese exploit. ¿Ya? Y si nosotros le damos show options, ¿ya?
yo en palabras sencillas, ya, lo que decidí, ya, porque yo no entendía por qué no me funcionaba, yo decía, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Ya? Llegó un momento en el que yo al principio ejecutaba nomás, ¿ya? Pero luego dije, no, como no me funciona, voy a entender cómo funciona el exploit. Voy a entender cómo funciona el exploit para ver qué es lo que hace. Y ahí le dije a la inteligencia artificial, le dije, por favor, explícame cómo funciona este exploit, qué es lo que hace. Y ahí la inteligencia artificial me dice cómo funciona. Y en palabras bien sencillas me dijo que... wow, es que tengo hartas cosas por acá, pero... No, y ahí ya no puedo llegar más atrás. Ya, pero en palabras sencillas lo que me dijo es lo siguiente. Me dice, este exploit, primero que todo, abusa de una vulnerabilidad de este servicio, del HFS. ¿Qué vulnerabilidad es? Es una vulnerabilidad de Remote Command Execution. ¿Qué significa esto? Remote Command Execution. ¿Ya? Ejecución, sí, RCE, ejecución remota de comando. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú le pongas un comando, ese comando lo va a ejecutar, ¿ya? En el equipo víctima y tú vas a recibir en palabras sencillas la respuesta, ¿ya? Eso en palabras bien simples, ¿ya? Pero como nosotros lo vimos anteriormente, a pesar de que yo ejecutaba el comando Juamai y ejecuté distintos comandos, nunca recibí la respuesta. Por lo tanto, no es vulnerable, ¿ya? Pero supongamos que sí es vulnerable, ¿ya? Que sí las pruebas manual sí hubieran funcionado, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿ya? Nosotros podríamos ejecutar un comando remoto, pero lo que nosotros querríamos hacer, más que ejecutar un comando remoto, que vendría siendo Juamai o cualquier otro comando, lo que nosotros quisiéramos es ejecutar un payload en el equipo víctima y así tomar el control del equipo víctima. ¿Ya? O sea, a través del exploit, ejecutar un payload y conseguir una sesión, en este caso, de Metasploit. Y eso es lo que hace este exploit. Lo que hace este exploit es, en palabras muy simples, ¿ya? Se va a conectar al equipo víctima, ¿ya? Que sería este de acá. Déjame poner el puro número nomás porque si no me va a aparecer con todo lo demás. ¿Dónde está la IP? Acá está. Oye, ¿por qué aparece el 53? Ah, yo no lo copié ahí abajo. Parece que yo no lo copié. Acá está. Sí, ahí abajo yo no lo había copiado. Ya, entonces sería el 53 y entonces nosotros atacaríamos set rhosts, atacaríamos el equipo víctima, que sería el HFS. ¿En qué puerto? En el puerto 80, que es el puerto donde está este servicio web, ¿ya? ¿Y qué haríamos? Lo que haríamos es levantar en el sistema atacante, en el equipo atacante, es levantar un servicio web, ¿ya? Que se va a levantar en el puerto 8080. ¿Para qué se levanta ese servicio web? Aquí viene lo extraño de este exploit. Normalmente en un exploit no se ocupa un servicio web. Tú en el mismo exploit le envías el payload directamente. No necesitas ningún servicio web adicional. Pero este exploit es distinto. Este exploit necesita de un servicio web para ahí alojar un payload y ese payload con la ejecución del exploit, ese payload se viene a buscar al servicio web malicioso, se descarga en el equipo víctima, se ejecuta y ahí se recibe la sesión de Metasploit. Así es como funciona. Y el payload que se genera es un payload que se almacena acá y es un payload con extensión .vbs.
Y ese es el payload que se genera según esto. Payload va a ser .vbs, se almacena en este directorio y luego se va a ejecutar y vamos a obtener la sesión de MeterPreter. Así es como funciona. Ahora, eso en palabras sencillas, cuando estamos hablando de una explotación sin pivoting, no habría ningún problema. Esto lo podemos ejecutar sin problema, ¿ya? Pero cuando estamos hablando en una situación de pivoting, esto se pone más complicado. Por dos situaciones. La primera situación, ¿ya? La primera situación es que si vamos a explotar esto con pivoting, entonces no tenemos que explotarlo con un payload reverse. Deberíamos ejecutarlo con un payload bind, ¿ya? Para que la conexión sea directa y no necesitamos un remote por forwarding, ¿ya? No necesitemos esta conexión que aparece acá, ¿ya? Que es la conexión reversa, ¿ya? Ese sería el punto 1. Y nosotros lo podemos solucionar fácilmente cambiando el payload. Le decimos set payload y le decimos, oye, por favor, no ocupes un reverse, sino que ocupa un bind. MeterPreter bind TCP. Ya. Acá lo voy a poner ahí, bind TCP. Aunque también se puede poner con el guión bajo, ¿sí? Que sea, ¿cómo se llama? Que sea no stager. Déjame borrar todo esto. Ahí está. Y le decimos configura un payload. Ahora, el payload que tiene es un payload de tipo bind. Por lo tanto, ya no vamos a necesitar configurar el remote por forwarding. Así que ya está maravilloso. Pero aquí viene el segundo problema. El segundo problema es que sí o sí vamos a tener que trabajar con el serve host, ¿ya? Con el servicio web. Y el problema del servicio web, ¿ya? Es que el servicio web sí va a necesitar un remote por forwarding. Obligatoriamente va a necesitar la redirección. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es, en palabras bien simples, ¿ya? En palabras bien simples, nosotros deberíamos decirle eh, ¿cómo se llama? En el enrutamiento generamos un remote por forwarding, ¿ya? Que diga cuando la víctima, ¿ya? La víctima número 2, ¿ya? Se conecte al puerto 8080, ¿ya? De la víctima 1, sea redirigido a el puerto 8080 de el atacante. Que el atacante tiene como IP esta, 50.2. Y le decimos que se conecte al atacante. Ahí le diría, conéctate hasta el atacante. Y aquí se va a poner todo más feo, demasiado feo. Porque entonces acá iríamos a la sesión sessions-i1 y le decimos configura esta reversa, ¿ya? Si nosotros ponemos port forward list, aquí podemos ver que tiene configurada esa reversa, ¿ya? Para llegar hasta el servicio web que se va a levantar acá, ¿ya? Que se va a levantar acá. Pero acá viene lo más triste, ¿ya?
en palabras bien simples, el equipo víctima 2, este de acá, se tiene que conectar al puerto 8080 de la víctima 1 para que sea redirigido hasta el atacante en el 8080. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros tenemos que establecerle como IP del ¿cómo se llama? Como IP del servicio del servicio web malicioso. Deberíamos poner la IP de la víctima 1, que la IP de la víctima 1, por eso te digo que esto es de verdad que es una locura, la IP de la víctima 1 es esta. Entonces, como la IP de la víctima 1 es esa, nosotros deberíamos venir acá, a ver, acá hacer background nuevamente y regresar hasta al ¿cómo se llama? A este exploit. Y acá nosotros deberíamos configurar como ser host, deberíamos configurar la IP del ser host, la IP de la víctima 1, para que sea la conexión hasta allá, hasta la víctima 1, y de ahí sea redirigido hasta el atacante. ¿Ya? En el puerto 8080. Ahí, en palabras sencillas, está todo bien configurado. Tenemos ahí, que es la víctima 2. Tenemos acá la víctima 1 para que redirija al atacante en el 8080 y pueda conseguir el payload.vbs. Y le decimos que cuando vamos a infectar con el payload que se ejecute, sea ejecutado en el equipo víctima en el puerto 4444, ¿ya? Que podríamos poner cualquier puerto, ¿ya? Voy a decidir cambiar ese puerto también, ya que anteriormente lo ocupamos con la víctima 1 el 4444, así que le voy a poner el 5555, ¿ya? Para cambiar. Hasta acá todo parece maravilloso, pero acá se van a dar cuenta que todo se va a la mismísima mierda por este número que tiene acá. Vamos a ejecutarlo. En teoría, acá debería funcionar. Primero, o sea, en teoría, si fuera vulnerable, debería funcionar. ¿Ya? Pero, si es que fuese vulnerable, tampoco funcionaría. Y ahora voy a explicar la razón de por qué. Porque acá Metasploit tiene un problema. Vamos a ejecutarlo. Acá tenemos que ver un detalle súper importante, ¿ya? Y el problema acá recae en esta IP. ¿Por qué? Porque esa IP, ¿ya? Que es la IP que establece como servicio web donde se va a conectar para descargar el payload, ¿ya? Esa IP para nosotros que estamos en un pivoting está bien, está correcta. ¿Por qué? Porque claramente nosotros no necesitamos que la víctima 2 se conecte directamente al atacante, porque no puede. La víctima 2 no puede conectarse al atacante. Sería lo mejor que pudiera ser así, pero no puede, porque son redes distintas. La única opción que nos queda es que la víctima 2 se conecte a la víctima 1 y de ahí salte al atacante. Entonces, y aquí viene el problema. El problema es que cuando el Metasploit inicia el servicio malicioso en esta IP, ¿ya? Metasploit verifica que esa IP sea una IP del equipo atacante. O sea, Metasploit dice, esa IP tiene que ser una IP del equipo atacante. Y nosotros pusimos ahí la IP no del equipo atacante, pusimos la IP del equipo víctima 1. Entonces nos va a dar un error acá, este de acá. Y nos dice que no, que es imposible.
en palabras sencillas, levantar ese servicio web. ¿Por qué? Y esto cobra toda la lógica. Porque Metasploit lo que está revisando y está diciendo, esta IP donde voy a levantar el servicio web, ¿existe en el equipo atacante? No está ahí, no está ahí, ni está ahí. Por lo tanto, Metasploit la rechaza. Metasploit dice, si la IP no pertenece al equipo atacante, entonces yo no la voy a poder ocupar. Y Metasploit rechaza el uso de esa IP. Entonces la única forma de hacer que Metasploit acepte la IP es ponerle la IP de Metasploit, del atacante. Pero aquí viene una situación trágica. Esto parece una historia de terror. Aquí viene la situación trágica. Es que ahí nosotros estamos cumpliendo con Metasploit, ¿ya? Estamos haciéndole caso a Metasploit. Ahora Metasploit va a revisar esta IP y va a decir, ¿está dentro de los adaptadores? Sí, acá está. Ah, entonces lo voy a iniciar sin problema. Metasploit lo va a ejecutar. Ahora sí que Metasploit lo va a ejecutar exitosamente. Pero ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser que cuando le llegue el comando, ¿ya?, del exploit, el comando del exploit le llegue a la víctima 2, la ruta para descargar el payload va a ser la IP del atacante. No va a ser la IP de la víctima 1. Por lo tanto, cuando la víctima 1, o sea, la víctima 2, trate de conectarse a la IP del atacante para descargar el payload, no va a poder conectarse, porque requiere de este pivoting. Y como nosotros no podemos decirle acá, en la configuración, no podemos decirle, oye, quiero que para Metasploit ocupes esa IP, pero para el equipo víctima 2 ocupes la IP de la víctima 1, como no podemos hacer esa diferencia, ponerle esos dos parámetros, solamente podemos poner un parámetro, ahí es donde este exploit no funciona en el caso de pivoting. Acá se ve. Acá creó el servicio web, pero el servicio web está funcionando en el equipo atacante. Y como está funcionando en el equipo atacante, el problema es que la víctima 2 no puede llegar hasta la IP del atacante. Por lo tanto, al momento que ejecuta la búsqueda de esta IP, que es la IP de la víctima, o sea, la IP del atacante, no la encuentra y no puede descargar el payload. Ejecuta, pero no logra ejecutar el payload. Y ahí es donde no logra conseguir el punto VBS y se cae. No logra ejecutar el payload, finalmente. Por eso, ¿ya? Y aquí viene, en el caso de pivoting, ¿ya? En el caso de pivoting, y esto también me ha ocurrido en otros casos de exploits, ¿ya? Es que hay veces que los exploits de Metasploit vienen configurados para el uso normal, pero no para usos como poco comunes, ¿ya? Un ejemplo bien claro es que el exploit Eternal Blue, ¿ya? Cuando tú, cuando tú lo aplicas desde Metasploit, lo puedes aplicar sobre un equipo víctima que sea de 64 bits, ¿ya? Pero no lo puedes aplicar sobre un equipo víctima de 32 bits, porque tiene el exploit para 64 bits, pero no tiene el exploit para 32 bits, ¿ya? Es poco probable encontrar un equipo de 32 bits, pero yo he encontrado en unos laboratorios un equipo de 32 bits. En ese caso, la única forma es no ocupar el exploit de Metasploit, sino que ocupar un exploit manual y con ese exploit manual poder ejecutar el Eternal Blue en una arquitectura de 32 bits. Y en este caso fue la solución que también, como acá en Metasploit no puedo configurar dos parámetros acá, entonces decido buscar un exploit
público, ¿ya? O sea, un exploit manual, más que público. Y aquí encuentro unos exploits. Encontré exactamente este de acá, que es el mismo exploit, ¿ya? Y que está escrito en Python, este de acá, ¿ya? Que lo hace a través de un payload de PowerShell. Y aquí encontré un segundo exploit, ¿ya? Que es este también. Que me gustó más porque ocupa un payload en VBS. Y este es un exploit, al igual como el de Metasploit, pero es un exploit que es escrito en Python y que se debe ejecutar de manera manual, ¿ya? Para que se pueda explotar. Y acá lo bueno es que sí se pueden configurar las dos IP. Aquí puedes configurar la IP del servidor y también o sea, la IP que va a recibir ¿cómo se llama? La víctima y la IP que se va a iniciar el servicio web malicioso. Aquí ya puedes configurar las dos. Entonces, ay, una locura, pero me lleva la puta madre. No puedo creer. Ya, y ahí también vamos a aplicar esa prueba. Entonces, en ese caso, para aplicar esa prueba, eh, a ver, no sé si es que voy a ocupar lo mismo que tengo ahora. Eh, no, mejor prefiero cerrar e iniciar nuevamente un video para aplicar ese exploit manual. Sí, porque si no va a ser confuso. Ya, voy a hacer otro video en el que voy a explicar cómo aplicar el exploit manual, no desde Metasploit. Vamos para allá entonces.